Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Línea 1, cuando son las 7:30 de este viernes 26 de septiembre. Hoy hacemos el programa con un compañero que ha sido un gran aporte para nuestro programa, no solo productor, gran periodista, payador, cantante, músico, tiene tantos talentos que hoy le está serruchando el piso a don Guillermo, alias Alejandro Guille Álvarez. Y está con nosotros, por supuesto, nuestro querido compañero periodista, Gonzalo, te iba a decir Rodrigo. ¿Te has cachado que uno dice Rodrigo González? No. Claro. Gonzalo, queridísimo Espinosa Bastías, nos acompaña hoy para todo el programa. No es solo una sección. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Bien, bien, muy contento de estar acá por primera vez. Es tu debut. Mi debut. Tu debut. Sí, debut en la radio en un programa completo. Completo, así hora que y media. Es importante para mí. Exacto. No, nosotros felices, Gonza, que estés aquí con nosotros. Gran comunicador, gran profesional. Y así que atenti, Alejandro Guille. No, comentemos por qué Alejandro Guille no está hoy. ¿Se fue a carrete? Claro, se fue a Antofagasta. Sí. ¿Cuál era el motivo principal? No, el motivo oficial y real es que cumplía 50 años desde que salió de la carrera de periodismo de la Universidad del Norte. Medio siglo. Medio siglo. Recordemos que Alejandro Guille además es sociólogo y estudió periodismo y sociología y se fue a celebrar con sus compañeros justamente ahí este aniversario de medio siglo luego que saliera, claro, de la universidad en esa carrera. Así que le mandamos un saludo. Seguramente no nos está escuchando, pero podría hacerlo, ¿ah? Perfectamente. Tal vez lo está haciendo. ¿Por qué? Porque nos puede escuchar en diariosach.cl, por supuesto siempre acá en la región metropolitana 94.5, en el canal 50.2 de la televisión digital abierta y también en TV Usach, que es el 50.1 Gonza, Zapping 173, Mundo 522 y por supuesto todas las redes sociales y plataformas digitales de nuestras plataformas de Radio Usach y Santiago TV. Gonza, hoy día cambió la temperatura. Ayer en la tardecita, de hecho. Sí, en la tardecita ya empezó a hacer un poquito más de frío. Corría viento. Corría viento, estaba sí. Exquisito. Yo encontré que estaba súper rico, pero como que salía el sol, después se nublaba, nos daban unas postales maravillosas ahí con las nubes. Yo estuve acá hasta tarde en la USACH y veía también maravilloso, te voy a mostrar mi foto ahí del planetario, que la compartió nuestro planetario de Chile. Con estaba un muy cielo linda esa foto. Sí, y cero filtro, ¿eh? Cero filtro, ojo. Cero filtro. Solo como la luz. Natural. Para que veáis. Ya, vamos con la temperatura, ya que decíamos que cambió, lo habían anunciado. Mira, tenemos a esta hora, a ver, achúntale, más o menos, ¿cuánto crees? Estoy... que me pegué una trampa. Ya, entonces cuéntame, ¿cuánto hay? Ahora mismo hay una sensación térmica de 10 grados. Eso. Está agradable, la verdad, cubierto, eso sí, con un 85% de humedad. No es tanto, porque vamos a alcanzar los 16 para esta jornada. Podría haber lo que se llama chubasco. Chubasco, no lluvia. No lluvia. No hay que sacar el paraguas necesariamente. Igual lo tengo en el bolso. Mejor ser precavido. Sí. Así que la tarde-noche podría haber chubascos con viento, lo cual se agradece. Y mañana, sábado 27, Gonza, vamos a tener 23 de máxima. Va a estar totalmente despejado mañana y tarde. La madrugada un poco nublado, pero la gente va a estar durmiendo, no hay problema. Eso sí, oscilación térmica, porque mira, amplia. 4 la mínima, 23 la máxima. Y domingo 28, ya vamos a estar hablando de panoramas para el fin de semana, tú nos vas a contar. Domingo 28, 24 la máxima, es decir, sube un poco y 6 la mínima. Perfecto. Antes de las callecitas de Santiago, cuéntanos la pregunta del día. Vamos con la pregunta del día con respecto a la situación de Janet Jara. Otra polémica. Y su cambio de postura con respecto al régimen político en Cuba. Exacto. Recordemos que ella en primera vuelta dijo que Cuba era una democracia distinta. Exacto. Sí. Pero era democracia. Era diferente, distinta. Sí. Y ahora en un programa en TVN afirmó que Cuba claramente no es una democracia. Entonces le preguntamos a nuestro público en nuestras redes de Radio Usach y TV Usach que qué le parece esta situación. Tenemos 3 alternativas. Es una estrategia electoral, la segunda es coherente con su coalición y la tercera es que ella debería mantener la postura histórica del Partido Comunista de defensa de Cuba.
Exactamente. Y esto además se suma, aunque no es la pregunta específica, Gonza, en relación también a que se sinceró respecto a las diferencias que tiene con Lautaro Carmona y algo que ya sabíamos también, no era difícil de intuir, con Daniel Jadwe. Y sabéis que me llamó mucho la atención porque el diario La Tercera tituló, con harto sesgo, puso algo así como Janet, estoy parafraseando, pero sí. Janet Jara suelta al PC, como que hubiese a renunciar a su partido de los 14 años. Me pareció bastante tendencioso. Sí, porque digamos, también hay mucha gente dentro del Partido Comunista que piensa como Janet Jara, entonces no es que esté soltando su partido, sino que está reafirmando una postura legítima. Claro. Está soltando Carmona, sí. Eso podría ser. Ya, vamos con las callecitas de Santiago. Antes recuerda, ¿dónde está la pregunta para que puedan participar? Pueden responder esta encuesta en @radiousach y @tvusach. Muy bien. Vamos entonces con las calles. A ver, hace 4 minutos actualizan que ya se encuentran implementadas los siguientes desvíos por Día Nacional Sin Auto. Es el Día Nacional Sin Auto, ¿verdad? Esos son mis últimos 5 años de día, nunca más me subí a un auto. Agustinas por Amunátegui al norte, primer desvío. Teatinos por Huérfanos al poniente. Luego Moneda por San Antonio del Sur, también desvío en Morandé por Alameda al poniente, así que considerar vías alternativas en el viaje, los que nos indica Transporte, informa Región Metropolitana de Santiago. Y por último también informamos, camión detenido en pista izquierda al oriente, sector Vicuña-Maquena, esto es la comuna de La Florida. Utilizar pista derecha o pista central, conducir con precaución. Metro de Santiago, veamos, porque ha sido realmente, algo como que genera no solo angustia por las situaciones que se han vivido, vamos a ahondar eso en nuestras entrevistas, Gonza, pero también mucha inestabilidad, ya no es el medio así seguro que teníamos y que nos provocaba, no sé si a ti, a mí por lo menos sí, orgullo, porque realmente es muy caótico. Claro, genera una sensación de inseguridad, no saber si va a funcionar o no. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a estar conversando de eso mismo acá en Línea 1. Ahora por lo menos indican, estamos en hora punta, toda la red está disponible. Muy buena noticia, gracias Metro de Santiago. 7:38, vamos con los titulares. Titulares en Línea 1. La candidata presidencial del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, en una entrevista emitida en Televisión Nacional, fue categórica al informar que Cuba claramente no es una democracia. Una declaración que contrasta con lo que declaró durante las primarias cuando afirmó que se trataba de un sistema democrático distinto al nuestro. Este cambio de opinión marca una distancia con la postura histórica del Partido Comunista, colectivo en el que milita desde los 14 años. Y una denuncia ante la PDI por ataque informático realizó el Ministerio de Seguridad Pública. El hecho que habría puesto en riesgo información confidencial ocurrió el pasado 11 de septiembre, según lo publicado por La Tercera. La Subsecretaría de Prevención del Delito reconoció que el detalle de la vulneración aún es materia de investigación. No se ha detectado pérdida de información crítica, señalan sobre el incidente que habría comenzado en la División de Estudios que maneja información sensible. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso debido al riesgo de desarrollo de fuertes vientos y nubes con características tornádicas en 3 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. El fenómeno climático se podría presentar durante la mañana de hoy, viernes. Y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió que se deje de usar el hambre como arma de guerra. A través de una locución en video, la Autoridad Palestina denunció el genocidio que se vive en Gaza, apuntando que más de 200.000 personas han resultado heridas y millones se encuentran al borde de la inanición. Donald Trump aseguró que no permitirá que Israel anexione Cisjordania porque ya ha sido suficiente. Preguntado el mandatario estadounidense sobre si habló al respecto con el primer ministro Benjamin Netanyahu, respondió: sí, pero no lo voy a permitir. En paralelo, Trump se opone al reconocimiento del Estado palestino, medida a la que se sumaron 10 nuevos países durante los últimos días, esto en el contexto de la Asamblea General número 80 de la ONU. Harta noticia en la ONU, ¿eh? Ofa. Y bueno, volviendo al plano local, el equipo de fútbol masculino de la Universidad de Chile logró un sufrido triunfo por 2-1 ante su similar de Alianza Lima, en el Estadio Regional de Coquimbo, ahí sin público, debido a la sanción que le puso Conmebol.
Con ello, el romántico viajero se instala en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y le tocará enfrentar a Lanús de Argentina, equipo que dejó en el camino a Fluminense de Brasil. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo comentábamos, Gonza, esta semana ha estado marcada por las fallas en el servicio del Metro de Santiago y diversos hechos violentos que han obligado a cerrar estaciones, generando problemas a los miles de capitalinos que dependen, ¿no?, de este importante medio de transporte. Y para afrontar esta situación, el Ministerio de Transporte y Metro de Santiago anunciaron la instalación, algo que ya habían dicho, ¿no?, de puertas de andén de estas de seguridad en toda la línea 1, recordemos, la más antigua. Una medida que busca reducir en un 60% las incidencias y mejorar la seguridad de los pasajeros. De este tema y además de lo que preocupa, ¿no?, con las personas en la vía, cómo lo están tratando, sobre todo, no sé, si hay protocolos desde los mismos trabajadores y trabajadoras de Metro. ¿Con quién vamos a conversar? Con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y también secretario general de la CUT. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días, Eric Campos. Hola Daniela, hola Gonzalo, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Gracias a ti. Bueno, preguntarte primero términos generales. Nosotros, tanto con Gonzalo, ¿no?, y casi todos los que estamos acá en realidad en la radio, dependemos literalmente del metro. Y hemos visto, y sobre todo esta semana en particular, con la vuelta del 18, situaciones muy graves, muy preocupantes, pero ya no solo por llegar atrasado, sino por la situación que estamos viviendo como sociedad. Pero quiero ver cómo lo analizas tú como presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, porque si tienen o no las herramientas para enfrentar estas emergencias, estas coyunturas. Sí, yo creo que hay que separar dos cosas. Primero, lo que ocurrió el lunes, además después de un largo fin de semana, evidentemente tuvo un gran impacto en la ciudad. No, mire, si hay algo que uno quiere tener certeza, es cuando va al trabajo y cuando vuelve a su casa. Sí. Si algo pasa en ese tránsito, puede marcar totalmente el día, y quienes nos escuchan, y ustedes mismos que son, y ustedes, bueno, yo también que somos usuarios del metro, sabemos eso. Y lo del día lunes fue una avería que yo en esa ocasión lo hemos conversado con los dirigentes. Lo que hemos pedido primero es que, más que la empresa que tiene una responsabilidad, porque es una empresa pública, sea el ministro de Transporte quien evalúe o anuncie medidas que nosotros hemos venido señalando hace rato. Primero, una suerte de investigación o auditoría técnica que nos permita arrojar cuáles son aquellas razones de fondo que provocan averías en el metro. Es cierto que no estamos en una tasa histórica, pero hay datos. Yo creo que en el metro hay falta de financiamiento. Desde la pandemia todavía no recuperamos la afluencia de pasajeros. Y por lo tanto eso puede tener un impacto que le corresponde a la autoridad señalarlo. Tanto así que el año pasado y este año es primera vez en los últimos 30 años del metro que el Estado, el gobierno, tiene que transferir recursos para que el metro pueda operar. Siempre lo hace para que pueda construir, pero ahora lo hizo para operar. Eso es una dimensión del problema. Sí. Y la otra, que me parece que es la más grave, más compleja, tiene que ver con una profunda, creo yo, un profundo problema que tiene la sociedad chilena respecto de la cuestión de la salud mental. No quiero naturalizar el tema de los suicidios, pero es cierto que es un problema estacional. En metro los suicidios aumentan con la llegada de la primavera. Pero también es cierto que en la última semana han sido mucho más marcados y bueno, ayer tuvimos 2 suicidios, ¿no? Exacto. O 2 sigmas. Ahora, averiguando y preguntando datos, porque no tengo los datos de cuántos suicidios hemos tenido, pero sí hay un dato que es fidedigno, que lo pude averiguar con la empresa. Por cada suicidio, y de hecho ayer evitamos 3 lanzamientos más, por cada suicidio evitamos entre 4 a 5 suicidios. Y eso es labor fundamental de las y los trabajadores que están en las estaciones. Por eso que yo creo que la cuña del gobierno y del metro de poner puertas en los andenes, que responde a otra racionalidad técnica, no solo para evitar no estamos poniendo no se están poniendo puertas para evitar suicidio. Es el proceso de automatización que se viene instalando en el metro. Evidentemente tiene
ese impacto positivo. Claro. Entonces, por lo tanto, esa medida por sí misma se queda corta. Yo quiero destacar que por cada suicidio, los trabajadores y las trabajadoras evitamos 4. Ayer evitamos 3. Impresionante. Impresionante. Aparte del que se pudo concretar, digamos, ¿no? Sí. Eric, a principios de septiembre se viralizó un registro en TikTok de una conductora que estaba visiblemente afectada por la situación de un suicidio. Y te quería preguntar cómo sobrellevan esta situación entre las y los trabajadores. Tienen protocolos, claro. Exacto. Sí. Bien. Efectivamente tenemos protocolos que los hemos ido mejorando. Antes habían protocolos para el personal de planta y otro para el personal de subcontrato. Ustedes saben que el metro, 6 de cada 10 trabajadores, fluctúa entre 6 a 7, son subcontratados y en el pasado se dio la situación que no había los mismos protocolos para ambos trabajadores. Hoy día hay protocolos que yo creo que están por sobre la media. Eso tiene que ver con la participación permanente de la federación, de los sindicatos. Nadie está preparado para un suicidio. Eso tiene un impacto en las y los trabajadores, principalmente también, por supuesto, los conductores, también a quienes le toca resolver la situación en la vía, quienes tienen que evacuar la estación. Todo eso genera un estrés que es complejo de sobrellevar, que tenemos protocolos de alto nivel para contenerlas, pero que evidentemente no soslaya una situación tan grave y tan terrible, porque al final del día el problema no es del metro, es el problema de la sociedad chilena. Yo estaba revisando un informe del Senado y resulta que la mitad de los chilenos y las chilenas, el 47% de personas que necesitaban atención de salud mental, no consultaron por falta de plata. Sí. Y hay otro tanto de déficit que tenemos en materia de asignación de horas de salud mental. Solo el 2% del presupuesto de salud en Chile es de salud mental. Por lo tanto, la pregunta es, con mayor preocupación en materia de salud mental, evidentemente que podríamos detener que los problemas de salud mental llegaran a una crisis tal de decidir lanzarse además al metro con todo lo que eso significa. Muchas veces, yo quiero decir, la gente no cumple su objetivo de suicidarse y por lo tanto hay tragedias mucho mayores. Y con respecto a esto, ¿ustedes manejan estadísticas de cómo es la situación entre los mismos trabajadores del metro? ¿La salud mental de ellos? Sí, bueno, no está en proceso la solicitud de un estudio más de fondo respecto a estos impactos. Lamentablemente aquí no dependemos solo de los sindicatos, dependemos también del sistema de salud laboral que hay en Chile, de la mutual, de la voluntad de la empresa. Sin embargo, yo diría que para efectos de enfrentar esta situación hay protocolos que ayudan a contener. Insisto, nosotros incluso tenemos por protocolo que no se requiere licencia médica para que el trabajador que está directamente involucrado con un suicidio como este tenga 2 días libres, por ejemplo. No requiere que tener un diagnóstico médico. Se aplica para que criterio. se le asigne un descanso. Claro. Se le aplica por protocolo. Ya, ok. ¿Sí? Sí. Pero es evidente que vamos a tener que resolver o hacer un estudio más profundo, porque además los trabajadores y las trabajadoras del metro están viviendo un recambio generacional importante. Es decir, claro, quienes fueron fundadores del metro, que respondían a otra cultura y a otro tiempo, sobrellevaban situaciones como esta de manera distinta, sin mucha atención, pero de manera distinta. Y creo que evidentemente las y los trabajadores del metro no estamos exentos, no estamos exceptuados de los problemas de salud mental que vive la sociedad chilena. Por supuesto. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 por la 94.5 por TV USACH con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, además de secretario general de la CUT. Eric, vamos a seguir con el tema que también plantearon las autoridades desde mismo Metro y por supuesto el Ministerio de Transporte, este tema de la instalación de las puertas de seguridad, ¿no?
para el andén de toda la línea 1, la más antigua. Estamos además en este aniversario número 50, pero quiero detenerme en la opinión de algunos expertos, ¿no? Porque dicen que estas barreras van a estar funcionando, parten ahora en diciembre de este año, todo el trabajo, pero que va a estar en la totalidad de la línea 1 para el año 2028. Más allá de los tiempos, por ejemplo, el académico ingeniero en transporte de nuestra casa de estudio de la USACH, Daniel Arancibia, señalaba que generalmente se producen todos estos eventos en la zona céntrica de la línea 1, pero el ideal es consolidar primero las puertas trabajando de noche, pero no en San Pablo y Neptuno como se está partiendo. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Porque hay estaciones y estaciones, lo vemos en Los Héroes, es también Estación Central por el flujo que hay por no solo nuestra universidad, sino por supuesto la misma estación de trenes, de buses, bueno, todo el centro también comercial relacionado con MEX. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Y a propósito, donde se producen también estas situaciones de personas en la vía. Sí, lo primero, no sé si me permite una referencia respecto a los 50 años del metro. Por supuesto, Eric. Nosotros somos bien críticos de la fecha que definió la administración y el gobierno para conmemorar los 50 años. Lo que se conmemoró este año, el 15 de septiembre, son 50 años del primer viaje, que además se hace con el dictador arriba del tren, no destacando, por ejemplo, el rol del presidente Frei Montalva, que toma la iniciativa legal y constituye la oficina de Metro de Santiago que permitió desarrollar el proyecto de Parroquia, un arquitecto que finalmente también de lo más importante, pero hay otras miles de historias. Por ejemplo, el rol de Neruda, que está documentado, que en su calidad de embajador de Chile en Francia, consigue los primeros recursos del Estado francés a través de la empresa Alstom para comprar los trenes para línea 1. Y eso está absolutamente invisibilizado. No tenía idea, qué buen dato. Por ejemplo, la nominación en el proyecto original de Estación San Pablo como Estación Violeta Parra, y que la dictadura la cambia, y cambia toda la señalética para ponerle San Pablo, o la historia más trágica aún de Elizabeth Recas, la única trabajadora del metro detenida y desaparecida y tomada detenida a la salida de la empresa Metro. Entonces, por alguna razón que desconozco y aprovecho de señalarlo porque no hemos tenido tanta tribuna para hacerlo, aunque pueden revisar el video histórico que está en nuestro Instagram, @FCMetrosa, pero está ahí la historia viva, documentada a través de un libro de una historiadora estadounidense, Andra Shanstein, que lo registra en su tesis doctoral. Pero bien, buen dato. A lo que usted, muy buen dato, Eric Campo. Vamos a las puertas de seguridad. Vamos a las puertas de seguridad. Mira, las puertas de seguridad responden a un proceso que viene empujando el metro hace más de 10 años de automatización del funcionamiento, es decir, para que los trenes de línea 1 puedan andar sin conductor, se requieren puertas de seguridad. O sea, las puertas de seguridad tienen una consecuencia en que va a evitar suicidios, pero no tiene que ver con una decisión como aquella, ¿no? Además, una tendencia mundial a la automatización de los metros, líneas más antiguas también que se automatiza la apertura de las puertas, y para eso son estas puertas que se ponen en el andén, el ejemplo de Londres, París, bueno. Por lo tanto, ahí hay una... Te faltó decir Talca. Claro, Talca. Tienes razón. Bueno, ahí no sabemos si el metro podría funcionar bien. Pero lo que nosotros hemos estado planteando es que más allá de las medidas de tener puertas en el andén, este proceso no puede ser sin trabajadores. Yo le hago una pregunta que le para el trabajo hoy día. En los que van por línea 3 y 6, ¿no echan de menos frente a una crisis, una avería, que existan trabajadores para que los puedan evacuar? Por supuesto. O sea, que la presencia humana en un servicio como el metro va a ser siempre necesaria. Y la tendencia mundial es a tener estaciones fantasmas. Si usted va al metro de Madrid, para poner otro ejemplo, en hora punta básicamente no hay trabajadores. Por lo tanto, es peligroso porque siempre se va a requerir, ya sea la situación de los suicidios, por ejemplo, deja de manifiesto que un trabajador, un ser humano, puede contener a otro para evitar un suicidio, por ejemplo, ¿no? Y así otro tipo de funcionalidades que tiene la presencia humana en servicios tan importantes como el metro. Yo, respecto de las puertas y la estrategia operativa de la instalación, creo que eso es materia más bien
técnica responde a impactar de manera más suave en la operación de la línea 1. La línea 7 se construye precisamente con una lógica de tener una alternativa. El problema del Metro Santiago es que todas las líneas suministran de pasajeros a la línea 1. Sí. Por lo tanto, una falla en el metro es como el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento en red, y una falla también impacta en toda la red. Por lo tanto, la decisión operativa de la línea 7, que va paralela a la línea 1, es correcta porque nos va a permitir una alternativa, ¿no? Por ejemplo, eventualmente de cerrar estaciones de línea 1 los fines de semana para acelerar. Ahora, este tipo de soluciones que no son nuevas, las puertas las han anunciado por lo menos 3 o 4 veces y además van a estar listas recién el 2028, no va a resolver el problema de que la gente se siga lanzando a las vías. Claro, porque Yo además... creo que ahí falta una respuesta política pública mucho más contundente. Claro, disculpa Eric, porque además también no van a haber puertas en la línea 2 ni tampoco en la línea 4. Esto está contemplado, claro, esto está contemplado solo para la línea 1, entonces una persona en una situación, digamos, desesperada también podría buscar otras opciones. Y en ese sentido, para cerrar, ¿crees tú que las autoridades toman en cuenta la opinión del sindicato en estas materias? ¿Cómo es la relación ahí? Mira, esto es como todas las relaciones laborales, en la medida que seguramente ahora que estamos ejerciendo roles de vocería en función de esta situación, nos van a llamar, vamos a hacer reuniones. Yo creo que en este tipo nadie tiene una verdad absoluta para enfrentar un tema tan complejo. Yo creo que Metro es una empresa pública y en ese sentido debiese tener criterios de funcionamiento para resolución de problemas distintos a las empresas privadas. Lamentablemente eso no siempre es así. Yo convocaría una mesa ciudadana con trabajadores, con usuarios, para preguntarle a la gente cuáles son esas ideas, esas soluciones que ellos imaginan para el metro. Y yo creo que la gente tiene mucho que aportar en eso, porque cuando el metro llega a un territorio local es noticia concreta, palpable, sí, de que hay desarrollo y de que se siente las personas, sobre todo quienes no tienen acceso directo al metro, integrados a una ciudad que es tremendamente desigual. Absolutamente. Muchas gracias, no solo por la información, Eric Campos, sino también por la reflexión y esa muy buena anécdota, ¿no? Para no salir tan tristes luego de esta entrevista en relación a la importancia de Pablo Neruda, justamente en no solo en la construcción, en la historia más bien, con estos trenes desde Francia y todo este convenio que hizo en su calidad diplomática, ¿no? Y no solo quedarnos justamente porque fue Pinochet el que terminó inaugurándolo, pero esto parte de Frei Montalva, como tú bien recordabas. Dime. Sobre eso, dame 2 segundos. Dale. El sindicato, la federación han hecho un trabajo de memoria muy interesante a contrapelo incluso de las propias autoridades que todavía no incorporan en la línea de tiempo de la historia corporativa en la página web el periodo del 70 y el 73. Nosotros logramos, para quienes salen por Moneda, en la estación Moneda, por la salida de Lord Cochrane, ¿ya? Fíjense en la línea de tiempo e incorporamos, en acuerdo con la empresa, el protocolo firmado con tinta verde del poeta Pablo Neruda. Mira, que logra el préstamo para los trenes. Buenísimo. Así que, y ahí también hay un recuerdo para nuestra querida compañera Elizabeth Recas, que junto a su compañero fueron detenidos desaparecidos, además su compañero ingeniero de la UT. Así que valga la referencia en esta entrevista. Por supuesto, Eric. ¿Un dato tú, Gonza? Claro, sí, antes de despedirnos, está disponible las 24 horas del día la línea de prevención del suicidio. No estás solo, si es que estás en una situación compleja, marca el asterisco 4141 y ahí hay un equipo de psicólogos que pueden brindarte ayuda. Esto es una línea que pone a disposición el Estado de Chile para las personas que lo necesiten. Muchas gracias, Eric Campos, que tengas muy lindo fin de semana y bueno, nosotros estamos tan alineados para que veas literalmente y redundantemente que somos línea 1, para que veas. Muy bien. Chao, Eric. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, un abrazo. Ahí conversábamos con el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y también, por supuesto, secretario general de la CUT, un histórico sindicalista. Me gustó mucho la reflexión que hizo en relación... Mucha sensibilidad. Exacto, porque no habló desde lo técnico, bueno, es que eso es lo que pasa con los trabajadores, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando del pulso. Y muy están ahí al día a día. Exacto, muy importante no solo en realidad la anécdota en relación
a Pablo Neruda, Gonza, sino también, por supuesto, lo que hace falta, trabajar este llamado que hacía justamente como esta mesa, ¿no? Para ver con los usuarios, ver con los mismos trabajadores, con las autoridades, toda esta situación que no se resuelve con una puerta de seguridad. Exacto. Es más profundo. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. ¿Qué hora es? Las 8 con... Eso está En adelantado. punto, Las 8 8 en en punto. Vamos y regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana, en punto. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral pa' TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas, por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La candidata presidencial del oficialismo y de la democracia cristiana, Janet Jara, en una entrevista emitida en Televisión Nacional, fue categórica al afirmar que Cuba claramente no es una democracia. Una declaración que contrasta con lo que declaró durante las primarias cuando afirmó que se trataba de un sistema democrático distinto al nuestro. Este cambio de opinión marca una distancia con la postura histórica del Partido Comunista, colectivo en el que milita desde los 14 años. Una denuncia ante la PDI por ataque informático realizó el Ministerio de Seguridad Pública. El hecho que habría puesto en riesgo información confidencial ocurrió el pasado 11 de septiembre. Según lo publicado por La Tercera, la Subsecretaría de Prevención del Delito reconoció que el detalle de la vulneración aún es materia de investigación. No se ha detectado pérdida de información crítica, señalaron sobre el incidente que habría comenzado en la División de Estudios que maneja información sensible. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió que se deje de usar el hambre como arma de guerra.
A través de una alocución en video, la autoridad palestina denunció el genocidio que se vive en Gaza, apuntando que más de 200.000 personas han resultado heridas y millones se encuentran al borde de la inanición. Donald Trump aseguró que no permitirá que Israel anexione Cisjordania, porque ya ha sido suficiente. Preguntado el mandatario estadounidense sobre si habló al respecto con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, respondió sí, pero no lo voy a permitir. En paralelo, el presidente estadounidense se opone al reconocimiento del Estado palestino, medida a la que se sumaron 10 nuevos países durante los últimos días en el contexto de la Asamblea General número 80 de la ONU. La misión de vigilancia aérea de la OTAN en Lituania informó que intervino ante la presencia de 5 aviones de guerra rusos que volaban cerca del espacio aéreo aliado, en un episodio que llega en medio de la oleada de incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania, además de los incidentes con drones en varios aeropuertos de Dinamarca. Y un nuevo evento de lluvias se registrará durante este viernes 26 de septiembre a contar de las 16 horas en varias zonas de la región metropolitana. Además, las precipitaciones vendrán acompañadas por fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas. 8:06. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, ya estamos en la recta final de la carrera presidencial, a menos de 60 días de los comicios previstos para el próximo 18 de noviembre. Cada uno de los aspirantes mejor posicionados enfrenta sus propios desafíos. En el caso de la abanderada del oficialismo, Janet Jara, se hizo público su quiebre con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y bueno, también con Daniel Jadwe, a quien acusó de falta de fraternidad. Por su parte, José Antonio Kast ha insistido en destacar su propuesta de recorte agresivo del gasto fiscal, mientras que Evelyn Matei quiere salir del tercer lugar, posicionándose mediáticamente a través de la discusión del presupuesto 2026. Así es. ¿Con quién vamos a conversar de estos temas y más? Con Danilo Herrera, quien es cientista político y se dedica al seguimiento legislativo, a la comunicación política y digital. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Danilo, por estar presente acá con nosotros en el estudio para analizar, como bien señalaba Gonzalo, esta recta final, donde, no sé, nosotros los periodistas estábamos como no estaba pasando nada, estábamos un poquito aburridos. Bueno, tuvimos obviamente el 18 y ya han empezado a generar un poquito más de polémica. Partamos, como señalaba Gonza, con Janet Jara, que dice que hay falta de fraternidad por parte de Lautaro Carmona, y como también la prensa, ¿no? Alguna prensa ha agudizado mucho esto, que casi lo ponen como a puertas de que ella podría renunciar al Partido Comunista. ¿Cómo ves esta polémica, o es falsa, digamos, algo totalmente inflado con polvo royal? A ver, como ustedes decían, todos sabemos que la candidata es comunista desde muy chica. 14 años. No hay una novedad en eso. La novedad que ocurre es que ganó una primaria amplia, de un sector amplio, y por ende representa más que el Partido Comunista. Janet Jara es más que el Partido Comunista, y Lautaro Carmona y la dirigencia del Partido Comunista tiene que asumir eso. Yo creo que ya lo han ido asumiendo con el pasar de los tiempos, con el pasar de los días. Ya no hay las polémicas diarias de los dichos de algún mandamás del Partido Comunista. Entonces, yo creo que esto se ha ido aquietando, y que Lautaro Carmona no haya dicho nada ayer al respecto habla también de un orden interno, digamos. ¿Acusó recibo? Yo creo, espero, pero lo importante es que la candidata Jara representa a una coalición amplia, la más amplia desde el 90 a la fecha, porque la más amplia hasta ahora había sido la nueva mayoría, donde el Frente Amplio no existía, y ahora se incorpora el Frente Amplio desde el PC hasta la DC, pasando por el Frente Amplio, y yo creo que, y también indica cómo se ha comportado Janet Jara, cuáles son las propuestas que ha dicho. Aquí hay un espacio más amplio que el Partido Comunista, se nota que es una candidata más amplia que el Partido Comunista. De hecho, que tampoco al Partido Comunista le parece estar tan cómodo, pero con el silencio ya es suficiente. No estamos cómodos, habrá señales, ¿no? Claro, pero y con respecto a esta tesis que se ha instalado en la prensa respecto a un
estancamiento, no solo de Janet Jara, sino que también de José Antonio Kast, para qué decir de Evelyn Matei. ¿Qué reflexión se puede hacer con respecto a eso de cara a la primera vuelta? Yo estoy de acuerdo con los medios y los analistas que dicen que hay un estancamiento. Es verdad, sí, en las encuestas revisamos ¿cuántas? 4, 5 encuestas semanalmente, que creo que es un exceso y una encuestitis que es preocupante en Chile, pero si uno revisa todas esas encuestas, hace 6 semanas que no pasa absolutamente nada. Janet Jara lidera. José Antonio Kast más cerca o más lejos en segundo lugar, dependiendo de la encuesta, y en tercer lugar, muy lejos, Evelyn Matei, y después el resto. Pareciera ser que si no pasa nada, y no es que no pueda pasar nada, tenemos semanas, nos quedan 7 semanas de campaña, entonces pueden pasar cosas. Sin duda. Pero hoy día sí es verdad que hay estancamiento de todos. Primero y segundo, primer lugar para Janet Jara, segundo lugar para José Antonio Kast. Y lo que tiene que hacer José Antonio Kast, a ver, vamos por uno. Lo que tiene que hacer Jara es pensar en la segunda vuelta. Porque claro, va a ganar la primera vuelta como le pasaba a José Antonio Kast hace 4 años. Que ganó la primera vuelta y perdió la segunda. Hoy día Janet Jara está perdiendo la segunda vuelta y tiene que ir a buscar esos votos indecisos, votos de gente que no vota regularmente. Tiene que ir a buscar esos votos y para eso tiene estas 6, 7 semanas de campaña. José Antonio Kast, yo supongo que la estrategia es no hacer mucho. Quedarse callado. No responder las preguntas ni de la prensa ni de los otros competidores. Ayer hablaba de terrorismo en la Araucanía, por ejemplo, en el lanzamiento de campaña que hizo en Temuco. Entonces, claro, no moverse, porque pareciera ser que si la segunda vuelta fuera este domingo, pareciera ser que José Antonio Kast gana. Pero claro, quedan 7 semanas de campaña. Y Evelyn Matei, yo no sé, porque Evelyn Matei, yo siento que hay 2 almas en ese comando. Evelyn y Matei. Muy buena analogía. Lo dice Alejandra, lo estoy parafraseando. Evelyn le quiere ir a pegar al Partido Republicano, porque es su competidor electoral. O sea, no va a haber una segunda vuelta de 2 candidatos de derecha. Entonces, Evelyn Matei le tiene que ganar a José Antonio Kast. Sí. Y de hecho, la semana pasada, creo que fue antes del 18, durante el 18 salió un adelanto de su franja, donde hablaba de extremos. Se coló el profesor Silva. Hablaba de extremos, es que ese es un muy buen punto. Hablaba de extremos, aparecía Stingo y el profesor Bade y el pelado Bade. Es que inventó tanta cosa que a lo mejor se inventó que era profe. El pelado Bade y Stingo como los artífices de la primera convención. Y también habló de extremos y aparecía el Consejo Constitucional liderado por republicanos del profesor Silva y de Beatriz Evia, que es la encargada de seguridad de la campaña. Sí. Entonces, yo suponía que esa era una buena estrategia, porque si quieres salir y quieres estar por sobre el bien y el mal, hablar de 2 extremos y tú pasas por el ancho camino del medio, ok. Pero la otra alma de ese comando, Matei, termina bajando el video y eliminando a los 2 republicanos del video. ¿Por qué? Porque yo supongo que quieren gobernar con el futuro, supongo que ellos quieren, presidente José Antonio Kast. Claro. Entonces, ahí está el problema de Evelyn Matei. Si Evelyn Matei no logra ir a la yugular de José Antonio Kast, no tiene por dónde pasar a segunda vuelta. Danilo, vamos a seguir ahondando sobre todo en las últimas declaraciones de los 3 candidatos que lideran, por supuesto, las encuestas. Y vamos en orden, pum. Vamos a seguir ahondando ahora en Jara porque quiero detenerme a propósito de justamente ampliar no solo la mirada que hay sobre ella con este anticomunismo atávico que hay en algunos sectores y sobre todo en relación a la DC. Así que ahí, liderando la encuesta, Janet Jara además enfrenta críticas desde la Democracia Cristiana por la
falta de programa. Y en ese sentido ella ha dicho que bueno, que esto toma tiempo, que hay que buscar todas las visiones, que es ambiciosa, hay que levantar lo programático, además desde los territorios, por eso ha hecho esta gira. Pero ahora se ve, ¿no?, que ya no solo es el Partido Comunista que le estuvo haciendo de alguna manera flaco favor con todas las situaciones que se vio con Jadwe y con el mismo Lautaro Carmona que comentábamos al inicio, sino con que hay algunos diputados de la DC, que sabemos que está dividido y que es la DC, que necesitan claridad de las propuestas, que no pueden firmar un cheque en blanco. ¿Cómo también sale de este...? A ver, sobre el programa de Jara, Huenchumilla fue informado, igual que todos los presidentes del bloque, de la coalición, de que el programa final se iba a entregar los primeros días de octubre. ¿Por qué los primeros días de octubre? Porque hay 26 equipos técnicos participando en redacción de esto, y además porque se está sistematizando el trabajo que hizo Janet Jara en la gira de un mes que terminó esta semana. Entonces hay que sistematizar eso porque es bien fácil entregar propuestas y medidas desde las puertas de un comando a la ciudadanía, pero Janet Jara ha decidido darse esta vuelta. Janet Jara ya presentó ejes programáticos, se llamaron, lineamientos programáticos, perdón, y que iban a ser nutridos en el terreno, en las regiones, con la ciudadanía, y eso ha ocurrido, está ocurriendo y se va a lanzar los primeros días de octubre, que es la próxima semana nomás, no sé cuánto apuro hay. Y yo creo que Huenchumilla, en vez de estar preocupado de la campaña presidencial o del programa en particular, debería preocuparse de su senatorial, que está bastante difícil. Recao. No sé si ustedes han visto los candidatos en la Araucanía, pero es una campaña muy difícil para Huenchumilla. Bueno, ya que estamos en la Araucanía, ¿vamos con Kast? Vamos con Kast, sí, que bueno, como estábamos hablando, que prefiere mantenerse al margen, quedarse callado, pero ahora instaló una nueva tesis, que es esta idea de defender su propuesta de ajuste fiscal agresivo al estilo Milei, y dice, bueno, si soy presidente en 18 meses, júzgueme, y ahí pídame el cargo. Estas, digamos, declaraciones suenan un poco a una especie de desesperación, siento yo, con respecto a la campaña. Está pidiendo un voto de confianza. El cheque en blanco que estaba pidiendo Huenchumilla lo está pidiendo Kast a toda la ciudadanía. Exacto, claro, a exacto. toda la ciudadanía. Sí. Entonces, claro, es un problema. Yo te vi cerca de más de 2 horas de clape UC de José Antonio Kast. Y en un momento le preguntan, ya, usted va a hacer este recorte enorme. ¿Dónde va a recortar? Y él dice, yo he estudiado los 700 programas que tiene el Estado de Chile y vamos a recortar. Ok, ¿pero cuál? No les voy a decir. Hicieron esa pega y no nos van a contar No nada. les voy a decir. Es secreto. Entonces, yo no sé, de verdad yo no sé qué va a cortar. Si va a cortar el GES, si va a cortar el paseo cultural que ha sido tan querido estos últimos años. La si gratuidad. Va a cortar la gratuidad. Yo no tengo idea. Si vamos a tener menos médicos en los hospitales, no tengo idea dónde va a cortar. Y lo único que trae esto es incertidumbre. Lo mismo cuando le preguntaron, ok, no va a haber un préstamo al Estado. ¿Cómo va a pagar el aumento de las pensiones? No sabe. Después sacó de un sombrero de que eran bonos, pero los bonos traen más deuda y traen incertidumbre porque ese nivel de deuda te lo tiene que aprobar el Congreso todos los años. Entonces, es un problema. Kast no tiene respuestas a sus ideas programáticas. Es increíble. Como vamos a hacer esto, no sabemos cómo. Y no soy solo yo quien lo dice. No, si lo hasta Briones. Si lo vimos en el debate. Hasta Briones ha dicho, si esto es economía mágica, ¿Sí? si al final nadie sabe cómo lo va a solucionar. Y el problema, creo yo, más importante de todo esto, porque está bien la crítica transversal a este tipo de cosas de José Antonio Kast que no nos dice dónde va a recortar, el problema es que a pesar de todo eso, no baja la encuesta. Exactamente. Y pareciera ser que el es tema de la suficiente. seguridad Que es suficiente. parece que es no solo más urgente, por supuesto, sino pareciera que fuera lo basal para la ciudadanía respecto a la economía, donde es fuerte, sin duda, Evelyn Matei. Es un buen punto, pero ni siquiera José Antonio Kast me dice
que voy a recortar plata del Estado en varias partes, pero en seguridad no, o en salud no. Como algo, deme algo, caballero. Exacto. Pero igual yo creo que el tema de seguridad no ha sido lo suficientemente fuerte esta última semana como temas son frases relevantes. de eslogan. Claro. Son eslogan, sí. obvio. Y José Antonio Caz ayer habló de terrorismo. De hecho, dijo, la candidata de gobierno de la continuidad claramente no es que se haya excusado, se escondió, dijo. Y se esconde porque tiene vergüenza de venir a pedir disculpas aquí en la Araucanía, porque según ella, aquí no hay terrorismo. Esto en esta cumbre agrícola. Sí, y hoy día hay otra también cumbre de empresario en Valdivia. Sí. Está lleno de esas cumbres. Janet Jara ya participó en 8, creo. Participó en 8 cumbres de empresarios. Ayer hubo una en la Araucanía donde fue solo Caz y Kaiser. Hoy día hay otra en Valdivia donde va a ir Matei y no sé quién más. Pero ayer Janet Jara estaba en Peñalolén haciendo un puerta a puerta. Cada uno toma las decisiones Danilo, de estrategia. Claro. Perdón, tenemos que seguir. Última pregunta, Gonzalo. Vamos con la última declaración, que es esta estrategia que ha tomado Evelyn Matei de trasladar, digamos, el debate al Congreso y mostrarse ella como una figura fuerte que dice: hemos estado conversando con nuestros parlamentarios y quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones que tienen que ver con de cómo se van a manejar los recursos fiscales del gobierno. ¿Con qué pretende gobernar? Es que hay una excusa de que es verdad, y esta se la doy a Evelyn Matei, que hay una deuda del Serviu que se arrastra de 300.000 millones. Y es grave y el gobierno la tiene que solucionar y tiene que dar una explicación de por qué no se han pagado eso, porque tenemos una ley de pago de 30 días. Entonces aquí no es que no se esté cumpliendo la ley porque las facturas se retrasan, porque cuando entra la factura, ahí empiezan a correr los 30 días. Y hay un problema administrativo en el Serviu o de caja fiscal, no lo sabemos, el gobierno tiene que salir a dar una explicación. Y las pequeñas empresas que están en esa situación dependen financieramente muchas del Estado por estos trabajos que hacen para el Estado y le deben a Serviu. Ok, pero no se puede bloquear el país con esta excusa. O sea, el chantaje político que hay, como soluciona este problema o no debato el presupuesto, pero si es la pega de los parlamentarios, como cuando no les molestó un voto en la Cámara, los senadores se pararon en la mañana al día siguiente para no votar. Su pega es discutir. Si quieren votar en contra, ponen las indicaciones que quieran, pero tienen que hacer la pega. Para eso le y pagamos. este chantaje político, aunque es una buena razón, porque el gobierno tiene que dar explicaciones sobre lo que está pasando en el Serviu y esos 300.000 millones de pesos que no se están pagando, pero el chantaje no debería ser a costa de nuevo, como hablábamos con Caz, los beneficios sociales que van a obtener los ciudadanos chilenos el próximo año con la ley de presupuesto. Eso es inaceptable. Danilo, por último, quiero preguntarte algo que es muy como ciudadano, ¿no? Porque las personas que estamos, y lo digo porque me incluyo, alineados con una forma de ver el mundo, ¿no? Donde la justicia social, la equidad, la cultura, la salud mental, los derechos humanos son no solo basales, sino esenciales para la convivencia. Y somos de izquierda, yo personalmente abiertamente lo digo, soy de izquierda, pero mucha gente ha escuchado que se ha declarado como tal, no sé tú, Gonza, pero que tiene todo este tema entre el voto por convicción o el voto estratégico, exacto, pensando de primera a segunda vuelta. ¿Cómo ves ese debate donde aquí hay mucho en riesgo? A ver, yo creo que no existe ese riesgo, para ser súper honesto. No existe ese riesgo porque si las elecciones si la primera vuelta fuera este domingo, aunque el compañero revolucionario que tengo de compañero de universidad con el que estudié quiera votar por Arte en vez de por Jara, da más o menos lo mismo. Da más o menos lo mismo porque Jara va a pasar a segunda vuelta y el problema es la segunda vuelta para Jara. Sí, lo que pasa en la derecha quizá es problemático porque no le da oportunidad a Evelyn Matei de ser ni siquiera competitiva contra José Antonio Caz. Y ahí yo creo que hay un problema real. Y ese problema real es que muchos rostros de centro derecha o históricamente de centro derecha se
se están sacando se están pasando, ya cruzaron el río, están en la campaña de José Antonio Kast porque ven a Evelyn Matei como poco competitiva. Y creo que ahí está realmente el problema del voto útil. ¿Por qué voy a votar si soy de derecha, por qué voy a votar por Evelyn Matei si José Antonio Kast va a pasar a segunda vuelta? Pero también está la posición de mejor que pase Evelyn claro, Matei y Kast, la tesis de que se enfrenten las dos derechas y que gane la derecha más moderada. Yo creo que más cercana a uno, la gente que está en esa tesis es minoritaria. Y además es demasiado politizada, entonces como es tan minoritaria, en una elección, les recordamos, de voto obligatorio, la primera elección con voto obligatorio presidencial y parlamentaria. Y esto... 4 o 5 millones de personas que no sabemos cómo votan. Sí, más o menos. 3,5, entre 4, sí, por ahí da lo mismo. Pero es muchísima gente, entonces, y la cantidad de nuevos votantes que van a haber en esta elección es tan grande que los politizados que se dan estas tesis, de derecha o de izquierda, da lo mismo, del voto útil, es completamente irrelevante, salvo que esté golpeando mucho a Evelyn Matei, que quizás pueda ocurrir, que dicen, ¿por qué voy a votar por Evelyn Matei si José Antonio Kast va a pasar a segunda vuelta? Pero yo no los veo tan relevante para el número de votos que hay en total en una votación de voto obligatorio. Y en ese sentido, las candidaturas, por ejemplo, no sé, lo que ocurrió post-debate con el fenómeno Harold May Nichols, ¿eso podría mover la aguja en algo o ya estamos hablando que son candidaturas que están en el muertas? Margen, completamente en el margen. Es completamente irrelevante lo que pasa con Harold May Nichols. Y una palabra de Harold May Nichols antes de irme. Qué completamente irrelevante es la candidatura de Harold May Nichols. No ha presentado ni una sola idea. Da lo mismo que sea simpático. Necesitamos mejores delanteros. Bueno, buen tipo. Yo no lo encuentro simpático, lo encuentro medio apagado, pero buen tipo. Buen tipo, pero estuvo en todo el debate y no presentó ni una sola política pública en sus redes sociales. Yo solo veo buena onda y como va a entrevistas sin periodista. No sé si eso es un plus para un candidato. Es que es periodista. Preséntame. Sí, se tiene a sí mismo. Pero preséntame una propuesta, una sola. Todavía no escucho ni una. Bueno, Danilo Herrera, cientista político, dedicado al seguimiento legislativo, la comunicación política y digital, nos ha acompañado esta mañana acá en Línea 1 en este análisis, cuando estamos en la última recta, pero en realidad, claro, son 50 días, un poquito más o menos. Se va a pasar volando. Se va a pasar volando, pero está recién volviendo a aprender luego del 18 todo el tema con quienes lideran. Las campañas oficiales comenzaron el 17 de septiembre, completamente relevante, antes del 18. Ahora parte de verdad la carrera, y no solo presidencial, sino que parlamentaria. Está muy interesante lo que está pasando, sobre todo, yo les dejo notado, la senatorial. Mucha gente habla de la senatorial de Valparaíso, me la voy a saltar. Lo que va a pasar en el Maule y en la Araucanía es muy relevante porque el oficialismo o el progresismo, como le quieran llamar, ahí se juega que no los pasen por arriba en el Senado. O sea, si es un 4-1, porque se eligen en ambas regiones y en Valparaíso también, se eligen 5. Si es un 4-1, la mayoría senatorial podría ser un problema, la mayoría derecha podría ser un problema para el progresismo en los próximos 4 años. Perfecto, entonces vamos a estar atentos a eso y esperamos tenerte acá nuevamente en Línea 1 en algún programa en el futuro. Cuando ustedes quieran. Gracias, Danilo, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos. Vamos nosotros a una pausa cuando son las 8:28. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta.
Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Bueno, volvemos a Línea 1 cuando son las 8:30 de la mañana y te voy a contar algo, Daniela, que durante estos días se está desarrollando en la estación Mapocho la principal feria vocacional del país. Muy importante. Es el Salón de Orientación de Alternativas Académicas CIAT 2025, donde por supuesto están la mayoría de las universidades estatales, privadas a nivel nacional, los institutos profesionales y los centros de formación técnica y por supuesto está ahí nuestra querida Universidad de Santiago presente con un stand. Tienen un montón de monitores. ¿Tú estuviste? Yo estuve ahí haciendo un despacho el otro día, sí. No, me encantó el stand de la USACH. Con nuestro Usachín. Sí, maravilloso. Sí, saludé a Usachín. Tuve la oportunidad y el privilegio. Y bueno, ahí pueden visitar el stand para conocer toda la oferta académica de la universidad, las becas, las mallas curriculares, todo. Y bueno, quien visitó la feria y conoció in situ esta instancia fue el rector de nuestra universidad, el doctor Rodrigo Vidal Rojas, quien nos va a entregar la siguiente información. Corre video. Bueno, nosotros cada año hemos considerado que es importante estar acá en la estación Mapocho, en la feria de admisión, porque si bien es cierto hoy día un porcentaje muy grande del estudiantado tercero, cuarto año medio se informan a través de las redes sociales, de internet y otros medios de ese tipo, la presencia, la conversación directa de muchos colegios que vienen a informarse acerca de la carrera es muy importante. Hay muchas preguntas y detalles que no se pueden hacer directamente a través de internet, por ejemplo. Por lo tanto, lo primero es decir que para nosotros es importante, junto con el acercamiento a la aproximación digital, esta aproximación presencial y física y esta conversación acá en la estación. Así que para nosotros eso es muy importante. Lo segundo es que, claro, nosotros ofrecemos hoy día 72 carreras de pregrado que tienen la cualidad de ser carreras que están permanentemente actualizándose. Al ser una universidad acreditada por 7 años, estamos obligados como universidad, no solo porque además lo tenemos como vocación, sino que estamos obligados además a estar actualizando permanentemente y revisando nuestras mallas curriculares para poder garantizar el aseguramiento continuo de la calidad de la formación que te queremos entregar. Por lo tanto, cada carrera a la cual puedas postular va a ser una carrera que está siempre intentando estar al día con lo que está pasando hoy día en el mundo. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las exigencias de interculturalidad, la globalización, entre muchas otras cosas. Así que es muy importante que ven a visitarnos acá a la estación Mapocho o anda a visitarnos a la universidad. Vamos a tener también actividades de admisión en la universidad y te esperamos para que aproveches de conocer ese maravilloso campus único que te va a encantar. Bueno, ahí está la declaración de nuestro rector, el doctor Rodrigo Vidal Rojas, sobre CIAT 2025, que es el gran punto de encuentro de alternativas académicas y orientación vocacional, donde miles de estudiantes y también sus apoderados buscan información de mucha importancia para decidir su futuro, y está disponible para visitarla hasta hoy a las 17 horas en la estación Mapocho, ahí a pasos del metro Calicanto. Buenísimo. Vamos a nuestra última conversación acá en Línea 1 cuando son las 8:34. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
La verdad que ya sabemos, lamentablemente, que a nivel global los suicidios tienden a aumentar en esta estación del año, acá en primavera. Y la llegada de los días más cálidos, los cambios en la luz pueden intensificar sentimientos de angustia, de soledad, vacío interno y desesperanza. Y a este fenómeno se le conoce como primavera gris. Pero también existen otras interpretaciones que lo relacionan con el espíritu de una época marcada por síntomas como la ansiedad, la angustia, bueno, la soledad, el abandono, la falta de horizontes, que parecen lamentablemente expandirse sin límites todos estos síntomas. De este tema, para una mirada distinta, profunda, queremos conversar hoy acá en Línea 1 con la psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales, magíster en psicoanálisis, columnista y escritora, Constanza Michelson. Ya vamos a hablar además de todos sus libros y ganadora, a propósito de su producción, editorial, ganadora del primer lugar en categoría ensayo de los Premios Literarios 2025 por su libro Nostalgia del Desastre, que sacó por Seix Barral. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Estoy acá con Gonza. Alejandro Guillá se fue de carrete a Antofagasta, así que por eso no nos acompaña esta mañana. Constanza. Hola, Gonzalo. Hola, Constanza. Hoy quiero partir. Hola, ¿qué tal? Nosotros nos comunicamos por interno cuando te solicitamos esta entrevista. Cuando estaba pasando, además de manera pública, evidente, todas estas situaciones de personas en la vía y suicidios, algunos fallidos, otros lamentablemente que llegaron, ¿no?, al fin de una vida en el metro. Pero esto es algo que viene hace mucho tiempo y tú, en tu muy buena columna, que búsquenla ahí en la tercera, que se llama El deseo de vivir, que no es tan obvio, tú ya señalabas cifras del MinSal, ¿no?, que hay unos 1.800 al año, es decir, 5 al día. Más allá de la estadística, ¿cómo desde la psicología, el psicoanálisis y el trabajo que tú haces, ves esta enfermedad como se ve ahora en esta época? A ver, bueno, lo primero que hay que decir, por supuesto que esto no es nuevo, hay que tener cuidado de repente con cómo se habla sobre este tema, porque o sea, lo que ya está muy descrito es que tiene un efecto mimético, sí, o sea, de imitación. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con decir, bueno, la primavera provoca esto, en fin, porque esto tiene que leerse caso a caso. Eso como primera cosa, perfecto, ¿no? O sea, porque por ahí, claro, hay alguien que sí, no sé, justo en la primavera siente algo y bueno, y dice, entonces tengo esto, me pasa esto. Hay que tener cuidado con eso. Mira, precisamente ayer, cosas de la vida, acaba de ser como un disclaimer, pero cuando Daniela me escribió ayer, precisamente en la mañana, para decirme, ¿podrías hablar sobre este tema? Y me quedé pensando, bueno, sí, desde la psicología puedo decir algunas cosas, y de esas casualidades a veces terribles, me escribe pocas horas después mi hija, que iba camino a la universidad, y le tocó a ella misma presenciar a la persona que ayer se quitó la vida en el metro. Terrible. Me fui de vuelta a mi casa, nos juntamos, y eso me hizo pensar, la escuché, estaba muy, muy afectada, escuché su relato, y eso me hizo pensar justamente en esto, que hablar de esto como con brocha gruesa no sirve para nada. O sea, realmente es caso a caso, y ese es el gran asunto en todos los temas de salud mental, que es el poder tener lenguaje y tiempo para poder elaborar lo traumático, lo que duele, tener palabras para eso. Entonces, por ahí cuando claro, hablamos, miren, yo me acuerdo que el año del estallido, en marzo también hubo una especie de ola, ¿no?, de suicidios en lugares públicos. Y se habló mucho de esto, y lo recuerdo porque yo escribí justamente de eso. No quiero establecer una relación causal entre eso y el estallido, pero como ese año se habló mucho sobre esto, me acuerdo que en el estallido también de las primeras consignas, ¿se acuerdan? Era esta, hasta que valga la pena vivir, no era depresión, sí, era capitalismo. Y yo estoy de acuerdo en que la psicología tiene una pata muy grande en lo social y en lo político. O sea, la psicología así pura, por decirlo así, deriva como en la mercancía, en la autoayuda. Ahora, si se fijan, esa es una exigencia que le hemos puesto a la psicología de que también piense en su relación con la época, en su relación con asuntos más políticos, y ese sesgo no lo tiene ni la psiquiatría ni las neurociencias. A las neurociencias y a la psiquiatría se le acepta hacer como diagnósticos gruesos y definir al ser humano con categorías así de una. Pero la psicología no, y está bien que no sea así. La psicología tiene una pata, tiene que ver con lo político, pero también a mí me parece que en los últimos años la psicología se politizó demasiado, al punto
¿Yo? ¿Ahí estoy bien? Te escuchamos, Constanza, no te preocupes, te escuchamos. Ya, que puede ser que se me haya el micrófono dado vuelta. Clarísimo. Pero yo creo que la psicología se politizó luego hasta un punto donde se lo empezó a tomar un poco el activismo, también la psicología cayó en el chantaje de la cancelación, si dice esto cual cosa, y hay un montón de cosas, lo digo desde mi profesión, que cuesta mucho hablar públicamente. Ciertos temas. Entonces, si hay algo de época, si ustedes me preguntan, es justamente que los lenguajes se han vuelto gruesos, incluso en la salud mental. Y el lenguaje justamente es el que es el factor protector que las personas tenemos para poder tener ese diálogo interior, que es el que te permite decir, voy a esperar un poco más, voy a hablar con alguien, esto me está pasando. Porque si no queda solo el cuerpo, y en el cuerpo todo es sin tiempo, en el cuerpo todo es ahora, todo es yo, el sufrimiento es infinito y no se ve salida. Preguntándote, porque al final también hay mucho de esta discusión que uno tiene que ingresar a través de la literatura, es un poco complejo por momentos, pero para llevarlo a un plano más del cuerpo. Hay mucha gente que dice, sabes que hoy día estoy angustiado, sabes que hoy día me duele la guata, tengo ansiedad, ¿cómo puedo resolver esto? Entonces, creo que esa es una pregunta que se hace mucha gente. Algunas personas acuden directamente a un psiquiatra para resolver la situación de manera rápida, pero ¿existe alguna forma de relacionarse con el síntoma de otra manera? Mira, es interesante cómo lo pones, porque yo creo que alguien que ya se pregunta, alguien que ya alcanza a decir, siento angustia, algo me pasa, necesito ayuda, eso ya es como que tienes la mitad del camino hecho. El problema es cuando, y por eso en la adolescencia, digamos, es especialmente frágil. Hay algunas etapas de la vida que son más, donde hay más fragilidad, porque justamente no alcanza ni siquiera a hacerte la pregunta, no hay lenguaje para entender qué es la angustia, qué es eso que sientes en el cuerpo. Algo es una señal de algo, sino que solo está el cuerpo, el dolor. Y el dolor psíquico es un dolor muy, muy intenso, es un dolor muy desesperante. Y no todo el mundo llega ni siquiera a la pregunta. Por eso digo que ya llegar a la pregunta ya es un montón. Y luego, bueno, a veces cuando el dolor psíquico es muy, 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 muy invalidante, bueno, sí, hay que ir a un psiquiatra y tratar de buscar una medida rápido para poder bajar eso. Y luego, bueno, uno se podrá hacer las preguntas de qué es lo que está pasando con uno. La angustia es una señal de malestar. Apagarla también muy pronto sin hacerse las preguntas, lo que provoca es que, bueno, es que no se va a ir, es que va a volver, ¿no? Pero yo insisto por eso, caso a caso, o sea, hay gente que necesita ir rápidamente a la solución psiquiátrica, por supuesto, y hay otra que puede esperar más o que puede partir por otro camino, que tiene más margen todavía para poder, a través de la palabra, empezar a analizar lo que le pasa. Pero insisto, yo creo que a veces, bueno, hay gente que, para quien es muy obvio esto de tener como este diálogo interior, esta conversación con uno mismo, así que me pasa, tengo angustia, y se olvida que de verdad hay mucha gente que no tiene ese diálogo interior o no tiene herramientas para, qué sé yo, de pronto, que esto es lo que yo digo de brocha gruesa, que de repente se habla, bueno, no, es culpa del capitalismo, o es culpa de esto, o es culpa de lo otro, y uno no logra ver que quizá, o sea, cuando alguien entra en análisis uno se ve que a veces son sentimientos dolorosos los que no están elaborados. Envidia, sentimiento de rechazo, una serie de cosas reales donde lo que se pierde es la capacidad de hacerle frente a eso cuando los diagnósticos son muy gruesos. Entonces, cuando siempre la culpa es de otro, incluso cuando la sea, cuando de verdad la culpa sea por alguna situación externa, incluso ahí el tratamiento no cambia en el sentido de lo que se trata es de que una persona pueda hacer algo con eso, con las condiciones que lo determinan, con lo que le pasa, ¿no? Entonces, por eso insisto que es tan importante el asunto del lenguaje, la sutileza del lenguaje, que alguien pueda nombrar esos sentimientos que tiene, que a veces son dolorosos, y la primera tentación siempre es ponerlo afuera, es culpar a otro, ¿no? O a algo. Y eso quita la posibilidad de que uno pueda atravesarlo.
Constanza, bueno, estamos con Constanza Michelson, psicóloga y magíster en psicoanálisis, columnista, escritora, y de luego vamos a hablar de los libros porque son bien interesantes. Solo quiero detenerme en algo que estábamos conversando, que tú también lo recordabas a propósito de lo que lamentablemente le tocó presenciar a tu hija ayer con esta persona que se tiró en el metro, y conversábamos con Eric Campos, que es parte, ¿no?, del sindicato de trabajadores de justamente esta empresa. Y señalaba, y corrígeme, Gonza, la cifra, pero que por una persona, digamos, que lamentablemente se quita la vida y logra su cometido, ellos evitaban 5, me parece. 4 o 5 era más o menos la proporción, claro, ¿no? Y quiero preguntarte por lo que significa a nivel social también, cómo... porque no es lo mismo una persona que tiene un intento o se quita la vida en privado y lo hace de una manera pública. Quiero entender también ahí cuál es la señal. Lamentablemente también vimos un caso que yo lo comenté en el Parque Bustamante, de un joven que se quemó a lo bonzo. 17 años, Constanza. Es una cosa, yo todavía estoy como una guardia apretada. No, es brutal. Me tocó ver el fuego desde mi balcón. ¿Qué pasa con esto? Ya lo veíamos en Costanera Center, lo vemos ahora con mayor fuerza, lamentablemente, en el metro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Más allá de los casos particulares, pero hay una señal social pública. Bueno, yo no conozco las cifras, pero efectivamente es claro, se sabe que los intentos son muchos más. Ahora, no hay una sola hipótesis respecto de los intentos de suicidio o los suicidios en la vía pública, pero yo me acuerdo... luego continúo con eso, pero yo me acuerdo precisamente el año 2019, cuando este tema estaba súper como sobre la mesa, como les comentaba en marzo. Yo me acuerdo, en marzo de ese año, que 3 personas el mismo día se quitaron la vida en el metro. Por eso estaba súper sobre el tapete. Y yo leí en ese tiempo un artículo que, mira, ayer lo buscaba, no lo pude encontrar, pero que decía lo siguiente, que para este caso es, creo que lo que importa, ¿no? Sobre personas que habían intentado quitarse la vida en lugares públicos, y que ellos tenían la idea, o lo que se repetía en los testimonios, es que si alguien les hablaba, o que ellos sentían que si alguien les hubiera dicho algo, una palabra, que a veces no tiene que ser una gran palabra, ellos podrían haberse detenido. O sea, quiero decir que a veces una palabra, un gesto, cuando uno ve mal a otra persona, sabes que puede hacer una diferencia. No sé si le va a cambiar la vida, pero puede darle tiempo, es decir, cambio la trayectoria, ¿no? O sea, me espero mañana, lo pienso de nuevo. Eso nunca se me olvidó. Y ayer, cuando escuchaba a mi hija hablar su testimonio, bueno, ella me comentaba cuando estaba ahí, vio la escena, una mujer vino, la abrazó, lloraron juntas, después ella se vino a la casa y me dijo, yo no sé qué cara habré tenido, pero que otra persona la detuvo, le dijo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Yo pensaba, bueno, chuta, quizás eso es lo que esa persona ayer no tuvo, y yo creo que ese es el punto, finalmente, como más que culpar a la época o a no sé qué, es decir, ¿qué nos pasa cuando vemos a alguien al lado que está en un gesto que está mal, notoriamente, ¿no? Eso es lo que más le quedó a mi hija en la cabeza, o sea, como esa persona estaba ahí, ¿por qué no vimos? O no sé, bueno, es difícil estar siempre, predecir eso, ¿no? Pero estar atentos un poco a los demás. Y ahora, sobre por qué la vía pública y no en otros lugares, hay hipótesis sobre eso, no siempre son lo mismo, a veces hay algo testimonial, a veces es un mensaje, otras veces es un impulso, y otras veces tiene que ver con algo más desesperado, como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de corte del día, de interrupción, a veces cuando hay algo muy desesperante, así como hay gente que se autolesiona, no sé si, me imagino que han escuchado sobre eso, se ha hablado también sobre eso, que a veces la autolesión es como si algo cortara, como si algo aliviara de mala manera, por supuesto, de un dolor que es muy grande. Bueno, se ha descrito que a veces los intentos de suicidio en lugares públicos tienen algo de esa misma cualidad. Pero bueno, nunca se sabe del todo, ¿no? Constanza, bueno, ahí tú mencionaste un tema súper relevante, que a veces, incluso desde el plano discursivo, uno le exige digamos, al Estado o no sé, a los lugares de trabajo que se hagan cargo de esta situación, y existe esta lógica de delegar en el otro la solución al problema, y
Pero ¿y cómo se podría, digamos, generar otro discurso que haga que la gente también recupere su capacidad de agencia y haga, digamos, una contra a este sentimiento de aislamiento social que hay en la sociedad, incluso le llaman soledad no deseada, por decirlo así, en el que está mucha gente y que también contribuye mucho a que la gente se sienta mal? Pucha, yo creo que son desde varios frentes eso, o sea, desde cómo nos comunicamos, las hipótesis que tiramos como a lo social. Por eso es que ponía el ejemplo del año del estallido, cuando, claro, hubo una especie de reconocimiento del malestar psicológico y su relación con lo social, pero luego vino un salto muy rápido, como a negar, ¿cómo decir?, a culpar, ¿cierto?, como a lo exterior demasiado pronto. Y eso yo creo que ha sido progresivo en nuestro lenguaje, incluso desde la salud mental a veces, en quitarnos agencia, ¿no? Incluso cuando hay algo que nos determine desde afuera, o sea, incluso aunque de verdad otro tenga la culpa respecto de lo que nos pasa, igual somos responsables por cómo respondemos a eso. Y para poder responder a eso necesitamos lenguaje para pensarnos, para reconocer incluso lo que no queremos reconocer, ¿no? Yo siempre digo, con los colegas decimos, bueno, detrás de tantas depresiones muchas veces cuando uno entra a picar, no sé, hay tantos celos, envidia, que son como sentimientos dolorosos y que son vergonzosos, como que uno mismo no los quiere reconocer en uno. Por lo tanto, cuando uno no reconoce ciertas cosas, se va torciendo el malestar, uno se va desconectando de eso y luego ya no sabe lo que le pasa y solo queda el dolor. Ya no entendimos nada. Entonces, por eso que yo insisto tanto en complejizar el lenguaje, no en el sentido de hablar difícil, sino en el sentido de ver los matices. Todo eso va creando complejidad interior y va dando tiempo a las personas. Siempre recuerden esto, cuando no hay tiempo, solo queda el cuerpo, y en el cuerpo todo es para siempre. O sea, quiero decir que para el cuerpo el dolor es como infinito, no hay mañana. Luego, eso es una crisis mental, cuando no hay mañana, ¿no?, para alguien. Sí. Constanza, luego de tus palabras y agradeciendo, por supuesto, estas preguntas a los que nos interpelas y tus reflexiones, tu expertise, quiero solo aprovechar estos segundos para destacar tus libros, para que la gente también ahí tenga una posibilidad de otra mirada, de también cuestionarnos, a propósito también del lenguaje. Bueno, ya lo decíamos, el más reciente, 2024, Nostalgia del Desastre, que recibió el primer lugar en la categoría Ensayo de los Premios Literarios 2025. Buenísimo libro, paso el dato, está en Frecuencia Literaria, está en Spotify y también en YouTube para que puedan escuchar la conversación que estuvimos con la Constanza también acá. Hacer la noche. Muchas gracias. 2022. Oye, bueno. Déjame decir todo lo libros breve, hasta que valga la pena vivir. Neuróticos. Y 50 sombras de Freud. Solo personal, porque también tuviste uno con Aicha Liviana Mesina, que es una falla lógica al universo. Ahora sí, Constanza. No, lo que decía es que justo, bueno, muchas gracias por el reconocimiento, Dani. Lo que quería decir, claro, que justamente en ese, y es el título, el Nostalgia del Desastre, ahí hay una historia, ¿no? Sí. Donde hay una víctima, podríamos decir, o varias, pero también hay una crítica desde esa víctima a sí misma, de cómo también hay una fascinación y una nostalgia con el desastre, ¿no? Con su propio desastre, ¿no? Que a veces quedan fascinados en el trauma también es una tentación, que es algo que cuesta decir. Sí, sí. Pero es no lo sabré yo, el drama. Adicta al drama. Bueno, antes de cerrar, también para la gente que no le gusta leer tanto, también está tu podcast, El Oficio de Vivir, que yo recomiendo mucho. Súper bueno. Muy bueno. Oye, qué bueno el del amor, y el eros, y el pánico, y todas las cosas. Lo encontré buenísimo. Lo escuché como 3 veces, y las 3 veces decía, me he sentido todo. Así que fantástico, realmente muy clara, como siempre, Constanza. Un abrazo grande. Y por un lado también, ¿no?, por tu hija, qué bueno tener una madre que tiene no solo todas las herramientas, sino que pudo ahí contenerla por la situación que le tocó presenciar a ella el día de ayer. Así que un abrazo grande para ti y para tu hija, Constanza. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que es un recordatorio, o sea, si uno ve a alguien que está mal, eso nos implica, o sea, no necesariamente ver una escena como esa nos implica, sino que estamos implicados y se nos olvida. Absolutamente. Eso. Gracias, Constanza. Bueno, gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, Cuídate. Buen fin de. Chao. Chao.
Vamos ahora a revisar lo que se viene para esta jornada cuando son las 8:54. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, a las 9:15, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a varias autoridades, inaugura la celebración del Día Nacional Sin Auto, instancia que busca promover los beneficios de la movilidad activa y el transporte público. En la instancia recorrerán el paseo de la movilidad en la calle Agustinas, que se convierte en peatonal durante esta jornada. Mira, por lo que decías tú de los desvíos. Buenísimo. Era por eso. No me he dado cuenta. Eso a las 9:15 y a las 10 de la mañana la ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, realiza el cierre y balance de los principales resultados de la campaña de invierno 2025. Y a la 1, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la visita al Estadio Nacional previo a la inauguración del Mundial Sub-20 de la FIFA, junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y representantes de la FIFA. ¿Sabes tú? Yo voy a ir a ver un partido de Chile contra Japón el martes con mi hermano y mi sobrino, así que les mando saludos. Queremos fotos. Oye, breves, a propósito, ministro de Deporte, Claudio Bravo, parece que le dijo que sí a Belén Matei. Sí, sí. Mira, estaría bueno. Bueno, en fin, vamos a ver lo que pasa. Yo no digo más. Y la Dirección Meteorológica de Chile, como lo señalábamos, anunció un nuevo evento de lluvias que se va a registrar hoy. Bueno, chubasco, por lo menos para la región metropolitana, a partir de las 4 de la tarde. Y las precipitaciones vendrán acompañadas por fuertes rachas de viento y de tormentas. Me gusta la tormenta eléctrica. A mí me encanta. Entre más me chasconee, me encanta. Y vamos con los resultados de la encuesta del día, querido Gonzá. Claro, por esta polémica del cambio de postura de Janet Jara, que pasó de decir que Cuba tenía una democracia distinta, diferente, a decir que ya no es una democracia. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales, @Radio Usach y @TV Usach, ¿qué le parece esta situación? Un 36% considera que se trata de una estrategia electoral. Un 0% opina que debería mantener la postura del Partido Comunista. Está clarísimo. Y un 64% cree que es coherente con su coalición. Así es. Bueno, nos despedimos con 10 grados. Está rico el día. Está rico, me encanta. Por fin terminamos esta semana que costó, en el sentido de luego del 18 de septiembre. Del 18 todo cuesta. Pero nos queda septiembre aún, hasta el día martes, y nos queda más programación de Radio Usach. Un placer, compañero, co-conducir Línea 1 hoy contigo. Un placer igualmente, y bueno, los dejamos conectados acá en Radio Usach con Enlace Usach, conducido por Rodrigo Alcaíno. Nos vemos. Lindo fin de semana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.